Jesús en la Nueva España. En septiembre de 1529, Ignacio de Loyola, un vasco que combatió en las guerras contra el rey de la Navarra Transpirenaica, defendiendo la causa de Carlos I, había optado por dedicarse a servir a las almas. Entonces decidió ir a estudiar para cumplir mejor su propósito. Se incorporó al Colegio de Santa Bárbara, el cual era dependiente de la Universidad de París, y compartió cuarto con el saboyano Pedro Fabro y el navarro Francisco de Javier. En ese entonces los tres se convirtieron en grandes amigos, e Ignacio comenzó a realizar entre sus condiscípulos una discreta actividad espiritual, sobre todo dando ejercicios espirituales con un método desarrollado por él mismo. Y en 1533 llegaron a París Diego Lainez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla y Simão Rodríguez, que se unieron al grupo de Ignacio. Y el 15 de agosto de 1534, en la fiesta de la Asunción de la Virgen, estos 7 personajes se dirigieron a la cripta de la Capilla del Martirio, donde pronunciaron 3 votos: pobreza, castidad y peregrinar a Jerusalén. Después de los votos se incorporaron al núcleo inicial 3 jóvenes franceses, los cuales fueron reclutados por Fabro: Claudio Jallo, Juan Coduri y Pascasio Broet. Los 10 se encontraron en Venecia y misionaron al norte de Italia a la espera de embarcarse hacia Jerusalén. Pero al no poder viajar a Palestina debido a que en ese entonces se encontraba una guerra entre Venecia y el Imperio Otomano, el grupo se dirigió a Roma. Allí, tras una larga deliberación espiritual, decidieron fundar la Compañía de Jesús, que fue aprobada el 27 de septiembre de 1540 por el Papa Paulo III, quien les reconoció como una nueva orden religiosa y firmó la bula de confirmación. La Compañía de Jesús, cuyos miembros son comúnmente conocidos como jesuitas, son una orden religiosa de clérigos regulares de la Iglesia Católica, fundada en 1534 por el español Ignacio de Loyola junto con Francisco Javier, Pedro Fabro, Diego Lainez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla, Simão Rodríguez, Juan Coduri, Pascasio Broet y Claudio Jallo, en la ciudad de Roma. Hoy en día cuenta con 16.088 miembros. Es la mayor orden religiosa católica y su actividad se extiende a los campos educativo, social, intelectual, misionero y de medios de comunicación católicos, además de atender 1.509 parroquias en todo el mundo. La Compañía de Jesús nació con el propósito de aprovechar a las almas en la vida y la doctrina cristiana para propagar la fe por medio de la pública predicación y la explicación de la palabra divina, para dar los ejercicios espirituales, ejercitar obras de caridad y singularmente para instruir a los niños y a los rudos en la doctrina. Inicialmente no tenían la intención de educar a la juventud. Esta particular vocación la promovió el padre Diego Lainez, sucesor de San Ignacio en el Gerlato, quien orientó su trabajo apostólico a la enseñanza de niños y jóvenes. La formación de la Compañía de Jesús empezó con un noviciado divino que dura 2 años. Este continuó con un proceso de formación intelectual que incluye estudios de humanidades, filosofía y teología. Además, los jesuitas en formación tienen que realizar 2 o 3 años de docencia o prácticas apostólicas, que son un periodo de magisterio. Esto lo tienen que realizar en colegios o en otros ámbitos. Tienen que realizar trabajo parroquial, social o medios de comunicación. El estudio a fondo de idiomas, disciplinas sagradas y profanas, antes o después de su ordenación sacerdotal, ha hecho que los miembros de la Compañía de Jesús durante casi 5 siglos sean los líderes intelectuales del catolicismo. Establecimiento de la Compañía de Jesús en la Nueva España. La primera evangelización de la Nueva España fue iniciada por franciscanos, dominicos y agustinos. Tiene durante los primeros 50 años una rapidísima expansión. Hacia 1570, alrededor de 150 centros misioneros de las 3 órdenes se extendieron por la mayor parte de la actual nación mexicana, junto con la acción evangelizadora que se intentó ahora otras conquistas espirituales, siendo la educación una prioridad para los jesuitas. La presencia de los jesuitas en la Nueva España marcó el inicio de la enseñanza elemental organizada, en manos de instituciones religiosas. Su principal objetivo en la Nueva España era la educación y la evangelización de los habitantes. Fueron enviados por Francisco de Borja, tercer superior general de la Compañía de Jesús. Los jesuitas llegaron a tierras mexicanas el 9 de septiembre de 1572, en un grupo de 15 religiosos y bajo las órdenes del padre Pedro Sánchez, primer superior provincial de la provincia mexicana de la Compañía. Una vez establecidos en la Nueva España, los jesuitas se dedicaron a la educación de la juventud criolla, así como a sedentarizar, pacificar y cristianizar a los naturales, sobre todo a la zona noreste del territorio. En general, los religiosos que llegaron al norte de la Nueva España tenían la idea de convertir a los pobladores al cristianismo. Por ello, fundaron colegios y ciudades en las villas que se establecían para estos fines.
Para lograr su propósito, acompañados de grupos armados, le ofrecían a los indígenas protección de la Iglesia y de la corona española a cambio de recibir educación cristiana. Aquellos que aceptaban se unían para construir una misión, la cual pronto se convertía en un refugio para los indígenas, además de que era un centro de aprendizaje y de técnicas europeas de agricultura y de distintos oficios. La congregación se componía de una iglesia y a su alrededor se construían casas de adobe para los frailes evangelizadores, los soldados y las familias nativas. También se dedicaba a una escuela en donde se enseñaba la religión, a leer y a escribir en castellano. Contaban con terrenos de labranza, caminos, canales de riego, cría de ganado, cultivo de vegetales y actividad artesanal. En suma, establecían y desarrollaban una primitiva estructura económica. Y hacia el año de 1645 la Compañía de Jesús tenía en México 401 jesuitas, los cuales atendían 18 colegios, y cada uno de ellos con más de 6 sujetos y numerosas parroquias o misiones. Los jesuitas se caracterizaron más que nada por aprender las lenguas indígenas y por tener constancia y sacrificio para poder catequizar a los nativos más guerreros del reino. Asimismo, se encargaron de fundar establecimientos en que los indígenas adquirieran los hábitos de trabajo disciplinado y rindieran el culto cristiano. Estos establecimientos fueron llamados misiones. Y otra característica importante de la evangelización que llevaron a cabo es que se dedicaban a la predicación, las lecciones públicas, la enseñanza de ejercicios espirituales y la enseñanza de doctrina cristiana a ignorantes y a niños. Misiones. ¿Qué son las misiones? Las misiones son los asentamientos o colonias establecidos por misioneros para evangelizar regiones inhóspitas, que significa que resulta desagradable o poco acogedor, en especial para poder estar o habitar. La misión es la predicación del evangelio llevada a cabo por religiosos que se desplazan entre localidades o fuera del país de origen. La acción social como misión, cuyo objetivo es impregnar o transmitir las estructuras de la vida humana con una expresión más plena de la justicia y el amor. Esta labor social está inmersa en la compañía desde sus orígenes. Ignacio de Loyola daba albergue a las prostitutas y a los sin techo en Roma. Jesuitas cuidaban de los enfermos en el hospital de la ciudad. Buscaban la protección de la vida y la cultura, a los que acechaban la amenaza de ser hechos esclavos. La educación como misión. La asume la Compañía de Jesús como una participación en la misión evangelizadora de la Iglesia. Se refiere a predicar y transmitir las virtudes cristianas y la fe de Jesucristo. Por eso sus centros ofrecen a la sociedad una clara inspiración cristiana y un modelo de educación liberadora y humana. Los jesuitas tienen instituciones en todos los niveles educativos, universidades, colegios, centros de formación profesional y redes educativas. En el ámbito intelectual como misión, en este se destaca su presencia en la teología, las ciencias y la cultura. En la teología destacan profesores e investigadores, publican revistas especializadas como Estudios Eclesiásticos, Proyección y Selección de Teología. En las ciencias, la tradición jesuítica de la investigación científica se remonta a los primeros años de la Compañía de Jesús. El primer observatorio astronómico jesuita se funda en el Colegio Romano, hoy la Universidad Gregoriana, hacia la mitad del siglo XVI, y a lo largo de los siglos los jesuitas han realizado numerosos descubrimientos en campos científicos tan diversos como las matemáticas, la física, la lingüística, la medicina, la geografía, la botánica y la arqueología. En la cultura donde han destacado los jesuitas es en el cultivo de las diversas manifestaciones artísticas o bien fomentando el diálogo entre la fe y la cultura. Este es usado como un vehículo del pensamiento y de la reflexión. El servicio a parroquias y comunidades cristianas como una misión. Aunque la tarea de evangelizar impregne toda la vida de cualquier jesuita, quizás sea más visible en aquellos que se dedican a las labores propiamente eclesiales, como son el trabajo en parroquias y en comunidades cristianas de niños, jóvenes, incluyendo a los adultos y a los matrimonios. Estas parroquias se caracterizan por su compromiso con la justicia y la reconciliación, fomentar el conocimiento y la práctica de los ejercicios espirituales, tratar de llegar a los cristianos alejados y a los no creyentes, promover la participación y el liderazgo de los laicos y difundir una cultura que trascienda los límites de la parroquia. Los medios de comunicación social como una misión se basan en la espiritualidad. Los jesuitas viven y trabajan marcados por la espiritualidad ignaciana, que se caracteriza por el deseo expresado por San Ignacio de buscar y encontrar a Dios en todas las cosas. Esto significa que es una espiritualidad vinculada a la vida, que obliga a estar siempre atentos a los nuevos retos y tratar de responder a ellos.